¿Qué tal? Buen viernes. Esto es El Mensajero del Zar. Mi nombre es Gustavo Paura y voy a estar acompañándolos unas horas para un gran programa que tenemos hoy. Hoy tenemos entrevistado a Mabel Pagano, que es una escritora que escribió un libro sobre Evita, ya que mañana se cumple un nuevo aniversario de su natalicio, María Eva Duarte de Perón, que nació el 7 de mayo de 1919. Y también vamos a hablar con la historiadora Erika Bloom, que vamos a hablar de qué significó Evita en su época y en la actualidad. Y también vamos a hablar con Marcelo Brignoni, que nos va a traer las últimas noticias de una pregunta que muchos nos hacemos, es quién va ganando la guerra, digamos, entre Ucrania y Rusia. Pero antes que eso, ok. Quiero recordarles que pueden colaborar con el programa. Ahí abajo tienen el CBU y el alias para que ustedes depositen lo que ustedes crean conveniente, digamos, $1.000.000, pesos, lo que puedan, para sostener este humilde programa, que es además bien. Para eso pueden colaborar. Ahí abajo tienen el CBU y tienen el alias. Bien. Acaba de terminar prácticamente hace media hora el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Un discurso que en realidad no aporta nada nuevo, ¿no? Eh, Me parece que, de mi punto de vista, en mi opinión obviamente, me parece que ya ni siquiera es opción para el 2023. Un discurso en algunos conceptos bien, me parece bueno, en algunas cuestiones, no es que la clase de política de Cristina, realmente ella cree que su gestión de los últimos años con Kicillof y con Costa fue brillante, siento eso. También pone como ejemplo, digamos, de capitalismo al Partido Comunista Chino, me parece un desatino. Y después elige la constitución de Alberti por sobre la peronista de 1949. Creo que eso conformado con el otro día, el bloque de Unidad Ciudadana, con el nombre, digamos, al sector del Senado que dividió para, obviamente, en una jugada política, ¿no? Ni magistral ni nada, me parece que lo que está dando un perfil, ¿no? De este peronismo progresista, podría decirse. Porque, bueno, muchos tratan de directamente que no sea peronista y que sea demócrata, está muy bien entendido de esa manera, pero bueno, pongámosle lo que quieran. Lo importante acá son los hechos, y los hechos es un poco también lo que escribía, ¿no? Que hay gente que la está pasando mal. Esta es la realidad. Que no alcanza, me parece que el discurso está despegado con la realidad cotidiana, digamos, del pueblo argentino, ¿no? Hace referencia a algo, creo yo que la clase dirigente está como en otro plano, ¿no? De la realidad. Pero bueno, básicamente recordó, digamos, una especie de yoísmo, digamos, en el discurso, ¿no? Que yo fui esto, que yo fui lo otro, no me vas a acordar a Alberto, ¿no? Con Néstor, yo hice esto, y yo le dije a Néstor, ¿no? Y yo hice acá, y yo propuse. Obviamente que ella ha sido 2 veces presidenta, me saco el sombrero, pues fueron presidencias, quizás la última un poco con algunas críticas, pero me parece que en definitiva este, su, sus gobiernos fueron buenos en comparación con lo que estamos viviendo. Y me parece que hoy ya está. No la quiero jubilar porque nunca no se la puede jubilar. Muy importante. Pero me parece que no. Metida ahí como vicepresidenta sin voz ni voto, sin decisión, sin poder cambiar la realidad, me parece que no tiene mucho sentido.
Vamos a ver cómo se desenvuelve de acá en adelante, pero bueno, faltó su responsabilidad, ¿no? En la elección. Me parece que elegirlo a Alberto Fernández solamente porque bueno, por una cuestión de que no representaba ninguna fuerza política, me pareció desopinado el, el comentario, que también podía haber elegido a Massa. Bueno, igual, entre Massa y Alberto tendríamos el mismo gobierno, ¿no? La misma, representan digamos, los mismos sectores, comen con los mismos, tienen los mismos amigos, con lo cual no habría ninguna modificación. Esto podría ser tranquilamente un gobierno de Massa y no de Alberto. No habría ninguna modificación porque en el fondo piensan igual. Entonces no encuentro ahí un punto de diferencia. Ahora bien, me da la sensación que como está la situación hoy, esta unidad construida me parece que merece, digamos, una definición, ¿no? Esta disputa, este debate, como dijo hoy, que no es una pelea, es un debate de ideas, me parece que merece una definición porque no se puede estar así, porque esto paraliza, digamos, para un lado o para el otro, ¿eh? Paraliza cualquier gobierno. Entonces, en esta paralización crece no solo la oposición, sino que también empieza Milei a jugar lo que fue Massa, digamos, a partir del 2013. Siempre estos poderes concentrados, los que vimos en el Chau Chau, lo que le fue a hablar Guzmán el otro día en el Hotel Alvear, construyen, digamos, un muñeco que se lleva el 20% de los votos y que complica, digamos, la elección, ¿no? Y vas al balotaje con, con dos exponentes, digamos, del sector contrario al tuyo, y bueno, y que terminan ganando. Me parece que ya no está para, para un nuevo periodo. Me da la sensación que está muy bien, pero me parece que no, ¿no? Entonces hay que empezar a construir, hay que empezar a mirar eh, la Argentina que viene. Que como bien digo muchas veces acá, me parece que va a ser una Argentina demasiado violenta, me parece que todo se encamina, digamos, a que gane la oposición y va a ser muy complicado porque van a tener mayoría la banca. Continuar este camino y no pegar un volantazo, haciendo todo lo contrario a lo que viene haciendo, con lo cual esto implicaría, digamos, una nueva renegociación con el FMI, una nueva renegociación con los fondos privados, los fondos de inversión, me parece que hay que rediscutirlo de nuevo. Pero no veo, digamos, una alternativa. Por ahí, creo que es una crisis. Me parece que Cristina eh, quiere que renuncie a Alberto. Esa es mi impresión. Me da la sensación que quiere que renuncie. Pero Alberto no lo veo con ganas de renunciar. Pero no porque no quiera, sino porque no le da. Quizás está esperando que lo echen, pero cuando uno ve los proyectos que aparecen ahora en el Senado, algo en diputados, en diputados pasó algo insólito, ¿no? Que aparece Loredo criticando algo que había propuesto Ritondo y Massa. Está claro que el diputado está gobernando la oposición, ¿no? El gobierno está gobernando con la oposición como quedó demostrado con el acuerdo con el FMI. La situación es compleja, me parece que, insisto, hoy me parece que no aportó, eh, que no aportó Cristina nada a ninguna definición, a ningún debate. Este, así que vamos a tener que, como pueblo, pensarnos desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar y ponernos las pilas en encontrar, digamos, aquel que interprete lo que nos está ocurriendo. Así que ese es el gran desafío que tiene por delante la Argentina. Y bueno, nada, la verdad está bastante claro. Ahora bien, vamos a ir a las entrevistas. Recuerden que mañana
es un aniversario del natalicio de Evita, 102 años si no saqué mal la cuenta. Así que vamos a ir con una escritora, con Mabel Pagano, que escribió el libro Eterna, que lo van a escuchar ahí. No me equivoco, le llamo Godoy, pero Flash Me. Y, y nada, escúchenla que está muy buena. Así que ya se las paso. ¿Sí? No se vayan. Bueno, El mensajero del zar, en esta oportunidad con la señora Mabel Godoy, que fue Mabel Pagano. Pagano, perdón, eh, que es escritora de un libro que se llama Eterna, de las ediciones del Fondo, que trata sobre Evita. Ah, cumple ahora el 7 de mayo un nuevo aniversario del nacimiento, digamos, de Evita, y quisiera hablar con ella a ver qué fue, de qué se trata Eterna, Mabel. Bueno, mira, Gustavo, Eterna es una biografía novelada sobre la vida de Eva Perón, que tiene la voz de ella como principal hilo conductor, y después tiene la voz del narrador, donde cuenta, por supuesto, las partes donde ella no ha estado presente, y que hay retorno a su nacimiento, básicamente, y por supuesto termina con la muerte de ella el 26 de julio de 1952. Bien. ¿Y qué fue lo que te inspiró, digamos? ¿Qué es para vos Evita? Digamos, Mira, Gustavo, desde chica, desde muy chica, la figura de Eva Perón para mí fue fundamental en la vida porque me llamaba la atención. Yo era de una casa de radicales, entonces en mi casa se hablaba muy mal de Evita y en general yo escuchaba barbaridades de Evita. ¿Viste? Yo soy del 45, tenía 8, 10 años, 8 años más bien porque a los 10 ella ya había muerto, tenía 7, 8 años y escuchaba hablar tan mal de esta mujer por un lado y por el otro la adoración absoluta de la gente humilde que se arrodillaba delante de ella prácticamente cuando ella llegaba ahí a la oficina donde atendía, lo que ahora es la legislatura, el Consejo Deliberante. Eso me llamó la atención. Y un hecho que a mí me determinó, con los años lo entendí, por supuesto, a mis 10 años no lo pude comprender, pero me impresionó vivamente, es que yo vivo a una cuadra del Hospital Evita, el que construyeron Perón y Evita. Ellos hicieron 3 hospitales, uno en nací yo Avellaneda, ahí, nací yo ahí. en Lanús o en Avellaneda. Lanús. En Lanús. Bueno, en Lanús, en Avellaneda y en San Martín. Los 3 exactamente iguales. El día que se inauguró, en octubre del 52, Evita hacía poco tiempo que había muerto, ese fue el primer hecho que me impresionó. Vino el general a inaugurarlo en un coche con su chofer y su edecán y un solo coche de custodia. Estábamos todos los vecinos y Perón estaba en ese saliente que tiene el hospital hablándonos a todos nosotros y nadie iba a levantar una mano contra él. En todas las ventanas estaban todas las enfermeras del colegio que Evita había fundado, el colegio de enfermería, la escuela de enfermería. Ese fue el primer hecho. Y después, en la revolución del 11 de septiembre del 55, todos los vecinos vieron llamaradas en el playón de estacionamiento del hospital. Así que bueno, nos acercamos, los padres llevando, por ejemplo, el mío a mí de la mano, y vi cómo se prendía fuego a toda la ropa blanca del hospital. Colchones, fundas, sábanas, todo se prendía fuego, razones. En la orilla decía Fundación Eva Perón. Decime, Gustavo, ¿quién se perjudicó con esta quemazón, con estas hogueras? Perón estaba en la cañonera y Evita estaba muerta. Se perjudicó la gente humilde que venía al otro día a atenderse en el hospital. No había una almohada, no había un colchón, no había con qué taparse, no había nada. Esto con los años, no tantos años, yo empecé a militar a los 20 años en el peronismo, pero esa imagen de ese odio no me abandonó nunca, me hizo hacer fuerte en mis convicciones. Por supuesto, uno a veces hace críticas, porque sabemos que nadie es perfecto, los Ujú. movimientos, y más el nuestro, me refiero al movimiento nacional justicialista o peronista, como le quieran llamar, tiene tantas vertientes que siempre hay desinteligencias, hay debates, hay cuestionamientos, pero ¿cómo te puedo decir? El enfoque de país
El proyecto de país del peronismo es el mejor. Ni derecha ni izquierda, tercera posición. Perfecto. Vale, escribiste perfecto. Qué anécdota esa, ¿no? De ver el odio materializado, digamos, porque siendo vos muy chica, mucho la atención, ¿no? O sea, qué difícil es entender la política de ese lugar, ¿no? Del odio hacia el otro, ¿no? Exactamente, es que era tan evidente, esa escena era Mm. tan cruel, que no podías dejar de registrarla. Por ahí no sé, viste, yo después fui escritora, quiero Sí. decirte, a veces uno tiene un cierto espacio de sensibilidad un poco especial, pero a mí esa escena me quedó grabada para siempre. El amor y el odio. Y de todo esto, ¿qué fuiste, digamos, cómo fuiste encarando Eterna, digamos? En base a, más allá de la novela, ¿no? ¿Cuáles fueron tus fuentes? ¿Con qué estuviste averiguando, digamos, como para componer el libro? Mira, Yo el libro no lo tengo, obviamente, y quería acercarme a él, pero bueno, vamos a Mira, ver Gustavo, cómo yo lo compuso. novelé lo novelable, es decir, las escenas íntimas de la pareja, los diálogos de ellos, lo novelé porque eso nadie lo sabe exactamente y uno lo puede novelar. Pero la documentación es exacta, está todo investigado y documentado, porque yo he sido una mujer afortunada en la vida. Conocí tres personas. Primero el escritor Enrique Pavón Pereira, que era el biógrafo oficial de Perón. Pavón Pereira vivió meses, yo te diría que años en Puerta de Hierro. Tiene 4 tomos sobre la vida de Perón, además de otros libros. Pavón Pereira me recibió en su casa, en la avenida Caseros, en Constitución, y en un momento dado me dijo algo que también me encaminó hacia dos lugares imposibles de soslayar, pero inaccesibles me parecían a mí. El jesuita Hernán Benítez, el confesor de Eva Perón, el que la acompañó hasta el último momento de su vida y le dio la extremaunción, vivía en lo que era la casa del, digamos, el hogar de los presidentes en ese momento, que estaba donde está la Biblioteca Nacional ahora. ¿Mm? Paréntesis, vos sabés que otra de la Revolución Libertadora, la gente se acercaba con velas y las ponía en la vereda de esa residencia, porque ahí había muerto Evita, la derrumbaron. Era una residencia de una familia, creo que de los Alza Gonzue, esto no lo tengo seguro, pero era una residencia espléndida, Sí, una obra, digamos, maestra de arquitectura. La derrumbaron, bueno, después con los años se hizo ahí en Agüero y Avenida Las Heras la Biblioteca Nacional. Bueno, el jesuita Hernán Benítez me recibió en su casa de Florida, en el Gran Buenos Aires. El padre Benítez me abrió las puertas de su casa, me abrió las puertas de sus recuerdos y me abrió la puerta de documentación a la que nadie había tenido acceso. Y después leyó el original y me dijo algo inolvidable. Usted ha puesto cosas que yo no le conté. Lo que pasa, Gustavo, que es como que yo tenía un cassette aquí incorporado. Además hay algo que nos une con Evita. Yo cumplo mañana los años. Y es, Ah, mira. a las 12 menos cuarto de la noche, del 6, y Evita nació el 7. Había como una comunicación. Por ahí suena un poco pretencioso lo que te digo, pero es real. Y después me mandó de otro hombre también fundamental, el sindicalista Cipriano Reyes, que fue el que armó el 17 de octubre ¿Mm? con todo el gremio de la carne de Citibel, de todos los alrededores de La Plata. Él se vino con todos los obreros del sur. En general, siempre vos sabés cómo es la cosa, barrio norte, barrio sur. Hay un riachuelo de por medio. Toda la gente del barrio sur, inclusive de mi barrio, yo vivo en Lanús, y se adhirieron Lanús, Avellaneda, Banfield, Lomas de Zamora, con toda la gente que Cipriano estaba trayendo de Citibel, donde estaban los grandes frigoríficos. Acá hay que derrumbar un mito. Vos sabés cómo son, cuando una persona se transforma en leyenda, se inventan muchas cosas. Evita no tuvo nada que ver con el 17 de octubre. El verdadero hacedor del 17 de octubre fue Cipriano Reyes, a quien yo entrevisté en su casa de La Plata y también en las puertas de su casa y de sus recuerdos. Evita era la amante de Perón en ese momento. Estamos hablando del año 45. Un amante en aquella época no tenía ni voz ni voto en la vida de alguien, y menos de un militar, y menos de un militar del rango de él.
Así que ella pasó la noche del 17 de octubre en la casa de una actriz, en cuya compañía ella había trabajado, Pierina Vialesi, a quien yo fui a ver, y ya estaba en la cama, muy viejita, y me señaló un diván y me dijo, en ese diván Evita pasó la noche del 17 de octubre. Así que, como verás, yo tengo fuentes inmejorables. El doctor Matera me recibió Delia Parodi, la que había sido La diputada, sucesora. y quien fuera el ministro peronista de Cultura, José María Castiñeira de Dios. Castiñeira de Dios también me recibió en su casa y después me presentó el libro. Así que vos verás que he tenido una base documental inmejorable. Genial. No sé si satisface tus inquietudes esto. Impecable, ¿no? Me dan ganas de leerlo. Y me recordaba esto es cierto, de lo que decís de como el barrio norte y barrio sur, ¿no? El Riachuelo es nuestro Rubicón para algunos. Acordate cómo lo cruzaron, es decir, acordate, vos sos muy joven, pero acordate, lo habrás leído, cómo cruzaron habían levantado los puentes, Gustavo. levantaban Cruzaron a nado en balsas construidas en el momento y en bote. Así cruzaron los obreros el riachuelo para ir a rescatar a este hombre que fue el primero que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión les dio algo, les dio dignidad. Vos fijate, el estatuto del peón, que hizo decir a Robustiano Patrón Costas, candidato a presidente, rival de Perón, que él no le iba a perdonar nunca a Perón que el obrero de su campo lo mirara a los ojos para hacerle un pedido. Antes bajaban la cabeza. Ese fue Perón. Esa fue Evita. y, ¿qué iba a decir? Y más allá de lo que significa para vos Eva Perón, digamos, ¿cómo, cómo viste después de todo este tiempo, ¿no? Hoy cómo se resignifica, digamos, la figura de Eva Perón, cómo la colocas hoy en día, digamos, en el presente. Mirá, la figura de Eva Perón tiene el nivel de la del Che Guevara. Es decir, son personajes que más allá de que te estés de acuerdo con su ideología o no, o en parte sí, en parte no, han excedido los movimientos que lo vieron nacer. El del Che fue más amplio porque él recorrió toda América, digamos, con esos movimientos revolucionarios que terminaron en Cuba. Pero Evita, inclusive hoy hay gente que no siendo peronista, tiene cierta admiración por ella, y cuando conocen su vida, vos pensás que murió a los 33 años, era una muchacha, una joven para el día de hoy, y que en 5 o 6 años Evita hizo una verdadera revolución. Entonces, hay gente que no tiene la mente tan cerrada, Gustavo, porque ¿viste? Hay gente que tiene la mente cerrada, no hay forma que vos le hagas entrar un pensamiento en contra de lo que ellos creen. Si tiene una mente abierta, tiene que reconocer por lo menos lo que Eva Perón hizo, una verdadera revolución. El general hizo una revolución sin sangre. El 17 de octubre del 45, la clase obrera argentina entró en la historia sin derramar una gota de sangre. Y Evita incluyó a toda la gente que no tenía ni para comer a veces, dándole una máquina de coser, inclusive a veces sacando algo de plata del escritorio, porque las necesidades son urgentes. No podés esperar que alguien firme un decreto, que se haga una ley. Hay necesidades urgentes que hay que calmar. Y eso ella lo tenía muy en claro, porque el padre Benítez me dijo una vez, mi hija, ella sentía la injusticia en carne propia. La marginalidad y la injusticia, ella la había sufrido en carne propia. Por eso hizo todo lo que hizo. Mira, lo tengo que buscar, confieso que tengo mi casa llena de papeles, pero cuando hacía la investigación yo tomé un recorte del diario La Nación, donde decía que las señoras de beneficencia, no me acuerdo bien cómo era la denominación, pero y toda la gente bien pensante estaban muy dolidos de que el espectáculo pintoresco de los chicos huérfanos recorriendo la calle Florida el día 24 de diciembre para recoger limosnas se hubiera perdido.
mirá vos, era un espectáculo pintoresco. Evita todo eso lo sacó. No más chicos pelados, no más vestidos de gris. Todo lo mejor había en los institutos que ella creó para los chicos y que la revolución libertadora se encargó de destruir. Bueno, un ejemplo de eso que está diciendo es la ciudad de los niños, ¿no? Por ejemplo, Exactamente. una de sus grandes obras. Fue para vos el sufragio femenino, digamos. El sufragio femenino, porque muchas señoras de la clase alta decían que, bueno, que Victoria Ocampo era la primera. Sí, Victoria Ocampo se ocupó y hubo muchas feministas, pero la que lo logró fue ella. Claro, La que logró el sufragio femenino fue ella. Hubo mucha lucha, pero la que lo llevó a firmar y a promulgar fue Evita. Esto es así. bien, genial, Mabel. Bueno, Mabel, la verdad te agradezco, quiero leerlo, el libro para volver a entrevistarte y comentar algo más, pero la verdad te agradezco la charla y la verdad muy interesante siempre y me gustaría volver a entrevistarte más adelante cuando me haya hecho el libro y poder leer. Gustavo, yo te agradezco a vos porque a veces está bueno no solamente la difusión del libro, sino a ver si en algún momento logramos abrir algunas mentes y darle a Evita el verdadero valor que tuvo esta mujer en la vida. Pensá que dio su vida por esto, ella sí dio su vida por una causa. Muchísimas gracias, Mabel. Un abrazo grande y Gracias a hasta vos. pronto. Muchas gracias a vos. Chao. Bueno, continuamos. Muy interesante, Mabel. Una hermosa mujer que hoy cumple años, igual que mi papá. Que le mando un saludo grande a Mario. Y no es, voy a leer el libro, obviamente me despertó un montón de curiosidad por leerlo. Y continuando, digamos, con el aniversario del natalicio, vamos a hablar con Erika Blum, que es historiadora, gran mujer, eh, muy estudiosa de vida y de lo que es el peronismo, digamos. Voy a decir que es un cuadro del peronismo. Y, y bueno, ella hace unas reflexiones sobre lo que fue Evita, lo que significó Evita en su época, todo lo que logró, digamos, y la llevamos al presente también, para entender cuál es el significado hoy en día. A mí lo que me interesa ver es qué quedó de esa figura, ¿no? De esa gran mujer que fue Eva Perón en el presente. Y bueno, para eso la convoqué a Erika Blum, que nos cuenta lo siguiente. El mensajero del zar, en esta oportunidad le damos la bienvenida a Erika Blum, historiadora, madre, podríamos decir tantas cosas de Erika. ¿Qué haces, Erika? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien. Me alegro, me alegro. Erika, en tu afán digamos, como historiadora, conocedora, digamos, del peronismo, sobre todo del pensamiento de Erika, ¿no? Cumplen el sábado 7 de mayo un nuevo aniversario del nacimiento, el natalicio de María Eva Duarte de Perón, que nace de mayo de 1909. ¿Qué significó, digamos, la segunda parte es hoy? Vamos a la primera. Bien. Bueno, siempre es bueno recordar a Evita en estas fechas. Y sobre todo, para mí, si vos me decís de sintetizar Evita, es la justicia social de esta persona. Creo que en ese sentido hay dos lecturas, ¿no? Yo creo que las vemos permanentemente en el ámbito del pensamiento y del debate político, ¿no? Porque los peronistas tenemos esto de que está bien, leemos, damos la disputa en el terreno de lo académico, pero sin quedarnos en el academicismo, y lo damos en el terreno de la política, que es en el único, en la única arena posible de transformación y de realización de los pueblos. Creo que en ese sentido la lectura histórica siempre está puesta desde un lugar que a mi intención, a mi gusto, es liberal, de ver a Evita como, pobrecita, la chica que llega con dos valijitas, y conoce al coronel, al tipo que la lleva a hacer
alguien, y la otra lectura que es Evita es la revolucionaria, la guerrillera, y Perón es el conservador, el paño frío, el tibio, ¿no? Algo que las dos lecturas son equivocadas, porque algo interesante en esta historia es ese binomio maravilloso de la conducción política que Perón, desde una cabeza estratégica, desde una historia propia de cuando él llega al poder, ya llega con 50 años, o sea, llega con una experiencia de haber sido militar desde muy joven, se encuentra con esta mujer que Evita no es Evita a partir de Perón, desde luego, porque ella cuando llega a Buenos Aires pasa a ser sindicalista. Evita, primero que nada, es sindicalista, arma la asociación, participa en la formación y dirige, conduce la asociación de actores. En aquellos tiempos el radioteatro era como el género más popular, y Evita tiene una carrera artística muy interesante. Fundadora, ¿no? De la asociación. Claro, sí. Exacto, ella encara esa propuesta con otros tipos notables también, pero en este género del radioteatro, género que ha desaparecido en nuestra cultura, reemplazado por la novela televisiva, creo que encarnaba toda la cultura popular de aquellos tiempos, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, ¿y dónde estudió Evita? No, Evita se formó en el seno de nuestro pueblo. Digo, siendo una chica muy joven, con muchísimas carencias materiales, siendo hija de una madre soltera, no reconocida por su padre, eso que en esos tiempos era algo como mal visto o algo juzgado por su propia comunidad, ella fue capaz de formarse con esa cultura popular que nacía en todos los pueblos, ¿no? Digo, la formación cultural argentina es esencialmente, la tradición de nuestra cultura es esencialmente oral, está en esas payadas, en esos relatos, en esas historias, esas leyendas populares que se transmitían de persona a persona y que de alguna manera empiezan a aparecer, a irrumpir en la escena de lo mediático a través de los radioteatros y las primeras películas y demás, y eso empieza a ser de consumo popular. Digamos, claro que la vida de Evita coincide con la principal crisis vivida en esos tiempos, que fue no solamente económica, sino también en términos políticos, que fue la crisis del 30, lo que conocemos como la década infame. Digo, Evita es hija de esa postergación, de esto que vemos en el tango Cambalache, ¿no? Digamos, de esta Argentina que tiene un pueblo que no figura en la política, que no participa en la política, que no decide absolutamente nada y que no tiene derecho a nada. Digo, cuando a Evita le hablaban de libertad, ella decía, la única libertad que conocemos los pobres es la de morirnos de hambre. Digo, tenía claro que no era una cuestión meramente de participación política, sino de ejecutar la justicia social. Y en esto lo hilvano con la cuestión del voto femenino, ¿no? Evita fue precursora, pero no solamente en términos declamativos, sino que fue quien realizó, quien pudo ejecutar el derecho del voto, y no solamente el de elegir, sino también el de ser elegidas, porque con Evita ingresan mujeres al ámbito parlamentario, algo que no existía ni en estas latitudes ni en el mundo, y algo que si bien sectores como el socialismo, con Alicia Morel Justo, radicalismo y demás, habían promulgado, o Victorio Campos, ¿no? Los sectores más de las mujeres de la clase alta o de cierta oligarquía, proponían esta cosa de la participación femenina. Es totalmente falso que hayan realmente hecho participar. Ellas lo que hacían eran como una suerte de elecciones internas en alguna de las mansiones que vivían, en algún té de mujeres, elegían una delegada, como una cosa muy coqueta. Una capoeira de... Claro, pero por supuesto que la empleada no votaba, ¿no? Seguía siendo empleada en negro, sin leyes laborales, ¿no? Que eso es lo interesante de Evita, no solamente se queda en ese plano de lo legislativo, de lo parlamentario, de lo que podemos llamar como la democracia, sino que ejerce la justicia social. Y en ese sentido hay dos cosas que quiero rescatar. Por un lado, que Evita, en todo lugar que pasó, construyó organización.
así como Perón fomentó la formación de casi todos los sindicatos que conocemos, o le dio una reglamentación a la estructura sindical argentina, que también es muy particular respecto a las de otros países, Evita le dio posibilidad orgánica a todo lo que reuniera pueblo, ¿no? Es interesante la experiencia de la Casa de Diagonal Norte, donde ella funda la Casa de la Cultura, donde reúne a todo lo que tenía que ver con el pensamiento, la cultura, la lírica, la dramaturgia, en esa misma casa. Pero en esa misma casa, ella a la noche hacía estas peñas, las peñas de Eva Perón, y que se juntaban todas las personas de la cultura. Digo, ahí Mariscal escribía a Antígona Vélez, digo, cosas que han sido pilares de nuestra cultura nacional y popular. Digo, en esta línea histórica que podemos decir, o al menos siempre menciono, para mí nuestra historia argentina está antes y después de Perón, ¿no? Digamos, Perón es como la ruptura en nuestra historia, y no podemos ir a un debate más atrás de eso, y tampoco podemos pretender debates del año 50 en el año 30. Es un quiebre en nuestra historia nacional. En ese mismo lugar que funcionaba se reunía la cultura, el pensamiento y demás, funcionaba la casa de mujeres. Era un lugar donde se asistía a mujeres que venían en la misma condición que Eva Perón, porque es la época donde hay un éxodo permanente, un éxodo interno entre el campo y la ciudad, mujeres que venían a trabajar a la ciudad, que venían solas, siendo menores, siendo muy chicas, no contando con dinero, ni contando con algún contacto que las pudiese asistir. Entonces ella funda esta casa justo en pleno centro porteño, donde se asistía a las mujeres para que pudiesen empezar a desarrollarse en su vida solas, con un trabajo, con cierta independencia. Digo, no desatiende nada. Y no desatiende nada en un concepto de justicia social, y en esto ya me voy un poco a lo que pasa, lo meto un poco con lo que hoy vemos como idea de asistencia social. Evita utiliza las mejores cosas para las obras que construye. Cuando un hombre o una mujer quieren construir una gran obra y que eso perdure, utiliza lo mejor, no pone cosas baratas y medio agarradas con pinzas, sino que construye algo para que trascienda el tiempo, para que trascienda la historia, para que lo trascienda. Y hoy Evita, digamos, vive en cada una de esas obras que se fueron fundando, ¿no? En su momento, cuando uno agarra los discursos de Eva Perón, las obras completas de los discursos de ella, haces la cuenta y decís, pero todos los días fundaba algo, inauguraba algo. Era un momento en la Argentina donde permanentemente se estaban inaugurando hospitales, escuelas, centros de asistencia, hogares para niños y para ancianos. Estaba permanentemente inaugurando, y siempre lo hacía en connivencia con el Estado Nacional. Por eso Carrillo fue su pilar fundamental. El principal ministro con el que trabajó Evita fue Ramón Carrillo, un hombre que no solamente hizo una gran obra, sino que desarrolló todo un pensamiento estratégico respecto a la sanidad en la Argentina, y con los gremios. En cada discurso que ella va, hay alguien de los gremios y hay alguien, digamos, del Ministerio de Salud, principalmente Carrillo. Permanentemente, en esta cosa de pensar la política, ¿no? como la participación activa de todos los sectores de la vida pública, ¿no? De la cosa pública. No es que lo hacía ella y decía, bueno, yo inauguré, sino que le daba lugar y lo hacía con otros. Y Evita su corta historia, porque la verdad es que su vida pública es muy corta. Cuando haces la cuenta de todo lo que hizo, pensás que estuvo 20 años, pero la verdad es que no. Murió muy joven, murió a los 27 años, a los 23 años, digo, murió siendo una mujer que estaba con todas las posibilidades de continuar su obra, pero bueno, Dios quiso que no fuese así. Y en ese sentido, ella permanentemente, yo creo que hay dos obras que son fundamentales, y son las dos obras que ella escribe. Una es La razón de mi vida y otra es Mi mensaje. Mi mensaje en realidad es un texto que ella le redacta a su enfermera, la chica que la estaba cuidando mientras los últimos días,
y que en realidad se encuentran los manuscritos posteriormente y se editan, creo que en el año 87, 88 sale una pequeña edición fotocopiada, una cosa muy casera que hacen las compañeras. En aquellos tiempos se había intentado refundar el Partido Peronista Femenino. El Partido Peronista Femenino fue el que fundó Evita para las primeras elecciones donde participaron las mujeres, donde contaba 52, ¿no? 52 o antes. en el 51, en realidad, para las elecciones de 52, y es una estructura, ya venía igualmente formando, o sea, ya había una estructura orgánica de mujeres, pero se le da como el nombre más formal para poder hacerlo intervenir en esta lectura que hace Perón de las tres patas, ¿no?, de la política, ¿no? La rama femenina, la rama sindical, y lo que sería la rama masculina de la política, digamos, de los hombres profesionales, ¿no?, de la política, donde podemos poner a Sampaio, ¿no? ¿De dónde lo ubicas a un tipo como Sampaio? Bueno, en ese lado, porque no es la rama sindical, es un tipo del pensamiento, de la jurisprudencia, de los hombres que escribieron la nueva Argentina. Y Evita funda esa estructura, pero previamente a fundar el Partido Peronista Femenino, Evita lo que hace es un censo, que no me parece menor, porque ella se encarga de mandar a mujeres, que en realidad era volver a sus provincias, ¿no? Porque son mujeres que había conocido acá, pero que le decía, vos sos de Santiago del Estero, mira, bueno, vos y vos se van a Santiago del Estero y visitan todas las casas y todos los lugares de Santiago del Estero. Así hace con todas las provincias, incluso con provincias que no lo eran. Digo, Chaco es una provincia de formación posterior, del año 51. Digamos, no eran territorios nacionales, ni siquiera había una gobernación, había una estructura política formal. En realidad era más bien campo y algunos pueblos, nada más. Pampa también, ¿no? Claro, La Pampa, bueno, que era la provincia de Eva Perón, justamente se la ponen en homenaje a Eva Perón. Ella decía, ¿no? Y las delegadas censistas testimonian que ella le daba importancia a la mujer en ese sentido, porque la mujer era quien podía entrar a un hogar y darse cuenta que era lo que estaba faltando ahí, que era lo que no funcionaba ahí. Porque ella separaba algo que para mí es fundamental y es pensarlo también en el hoy, ¿no? En esta cosa, esta idea de la igualdad y de la homogeneización social que es sumamente tramposa, ¿no? Digamos, el sistema liberal quiere que vos seas un individuo, digamos, no importa si sos varón o mujer porque da todo igual. Y en realidad la mujer ha perdido más derechos de los que ha ganado en ese sentido. Pero eso es arena otro costal. Ella decía, la mujer tiene la intuición del corazón. Entonces, y el hombre tiene, digamos, la racionalidad, la frialdad para pensar estratégicamente. Por eso ella tiene esta pareja tan perfecta con Perón. Primero porque los une el amor, ¿no? No es la razón de mi vida y no podés no enamorarte de Perón. Este tipo es maravilloso. Y cuando escuchás a Perón hablando de Evita, decís, esta mina es brillante. Digo, porque la forma en la que se expresan, la manera en la que se ven el uno al otro, es de un amor muy profundo. Un amor realmente que pudo ser capaz de llevar a cabo la conducción política, algo que es muy, muy complejo, y llevarse de esa manera. Y Evita hablaba de esto, ¿no? De la mujer con la intuición del corazón. Y por eso hacía tanto hincapié en la cuestión de la participación por afuera, porque Evita es todos los cargos y no ocupa ninguno en realidad, en toda su historia. Perón le da la libertad de acción que ella necesitaba, en realidad, y ella también elige ese lugar de ser sumamente libre en su construcción política, porque eso le permite meterse en absolutamente todos los lugares y resolver lo que ella siempre dice, yo estaba en lo urgente, yo estaba en resolver el problema urgente. Uno ve las imágenes de Evita en lo que hoy es la Facultad de Ingeniería, con colas y colas de personas que por ahí habían viajado días enteros para poder visitarla y poder llevarle su pedido, plantearle su necesidad. Y ella permanentemente, incluso en los peores días, se encargó de recibir a uno por uno. Ella, digo, que es algo que hoy nos parece como tan lejano, ¿no? Para la política actual,
donde para poder obtener algo tenés que llenar un formulario, tenés que bajar una aplicación, tenés que hacer una serie de requisitos impersonales y donde prima algo que es la derivación. Uno va a hacer un trámite y te dice, no, tenés que ir a tal lado, no, vení en 48 horas. Se ha vuelto un sistema para no resolver absolutamente nada. Ahí está bueno lo que estás comentando porque arrancaste, ¿no? La reencarnación, digamos, la encarnación en sí, la institucionalización de la justicia social encarna ella. Y no casualidad hace la Fundación Eva Perón para generar toda esa justicia social, digamos, que era por fuera, digamos, la estructura del Estado, y la cuestión de la urgencia, digamos, la postergación que venía a la sociedad argentina, y por otro lado también la parte política, ¿no? Por eso el partido peronista femenino. Y algo que me pasó y no tiene que ver con su origen también, es la consagración en el artículo 49 de la Constitución Nacional, lo de la patria. Me parecía muy importante, que se habla, o sea, mucho recalca el aspecto femenino, pero también esa parte, digamos, que tiene que ver con su historia personal, ¿no? Consagrado, digamos, el derecho constitucional. Sí, totalmente. Digo, por eso yo siempre planteo que hay que ver la integralidad de Evita y no solamente dejarla en la parcialidad liberal de pensar en solamente el voto femenino. Digo, me parece que Evita es excelsa, es única en su forma. El voto femenino en realidad es como un eje conductor de esa lucha, pero no es el fin en sí mismo. Digo, de hecho, en todas sus obras, en todas sus intervenciones, Evita permanentemente apela a que el fin en sí mismo es la justicia de los pueblos, de esos pueblos que sufren, de esos pueblos que han venido siendo postergados y de esos pueblos que no han tenido lugar en la historia. Digo, convengamos que recién a partir de los años 20 empieza a aparecer la idea de masas, ¿no? Porque el pensamiento occidental no habla de pueblos, habla de masas, la sociedad de masas, ¿no? Aparece esta cosa de la masificación, de la gente siguiendo un líder, pero hasta anteriormente a eso la política iba por un costado, era un tema digamos, de los sectores. Una cosa de élite, una cosa de élite. Y los pueblos tenían su vida que se iba desarrollando prescindiendo de eso, ¿no? Sino solamente padeciéndola. Yo creo que en ese sentido, tanto Perón como Evita ven el resultado de ese proceso y fundan otra cosa. Y rescatan sobre todo algo que para mí es fundamental en la historia del peronismo. Evita habla de que el actor de la historia, que el sujeto de la historia son los pueblos, ¿no? Algo que por ahí para el materialismo, el sujeto de la historia, el motor de la historia es la lucha de clases, para el liberalismo es la libertad de mercado y de expresión. Bueno, para el peronismo, para Evita, cuando ella da su lectura de la historia universal, su mirada de la historia universal, plantea a los pueblos como el actor fundamental. Y es ahí donde ella trabaja permanentemente. Digo, ella dice, de hecho, yo vi todo ese lujo, yo vi a mí me quisieron seducir con todo el lujo que le ponen a un primer mandatario o a una primera dama. O sea, a Evita la vistió Dior, digamos, una mujer que conocía, que sabía lo que era la propuesta, ¿no? De la aristocracia, de los sectores. Pero, sin embargo, ella se sentía cómoda y se sentía feliz, se sentía en familia estando con el pueblo. Y con un pueblo que no era un número más, que no era un formulario, que no era una solicitud. Cuando uno habla con las personas que fueron beneficiarios de esa justicia social, le dicen, mi bicicleta venía con mi nombre a mi casa. Digo, la gente no era un número, era una identidad, tenía un nombre, apellido, tenía una dirección, algo que Evita posiblemente por su propia historia, ¿no? Por el hecho de no haber sido reconocida por su padre, el tema de la identidad la tocaba mucho, evidentemente, y siempre estuvo direccionado de esa manera. He escuchado relatos en diferentes lugares, digamos, en otras provincias incluso, y también coinciden todos en esto, en que la justicia social era personalizada. Digamos, no era esta cosa de hacer una cola, como hoy uno ve,
que la verdad es muy triste ver a nuestro pueblo, un pueblo donde pasó el peronismo, que fue desindustrializado, que fue expulsado de su trabajo, que fue cercenado de la cultura del trabajo, hoy hace una cola para poder almorzar. Digo, eso no era de esa manera. Además tenía algo que tiene que ver con también esa sensibilidad en el artista, ¿no? Que la acerca, digamos, a ese pueblo, digamos, a tener esa dermis, digamos, tan cara, digamos, y tiene que ver con esto de la personalización, ¿no? De no hacer un número, tiene que ver con la sensibilidad, digamos, de su arte, digamos, anteriormente a hacer lo que fue, ¿no? Y te llevo, está brillante la exposición que dijiste y me pareció muy central y muy loable, digamos, lo que Evita. Pero te llevo al presente. ¿Qué es hoy Evita? ¿Qué has visto? ¿Cómo se la pondera, se la ha degradado? ¿No se comprende? ¿Está como desfasado? ¿Cómo lo ves? Algo más personal, ¿no? Mira, uno en estos tiempos hace lo que puede desde donde puede e intenta bancárselo con su propio lomo, ¿no? Digamos. Eso es la dispersión en la que estamos viviendo hoy. Pero me parece que en términos de, particularmente en términos de lo que hoy se está planificando como justicia social o como esta idea del desarrollo social, creo que está muy lejos de pensarse de esta manera. No digo que no todas las personas que intervienen, lo que podemos llamar compañeros, no tienen esta idea. También es muy difícil cuando vos no tenés, vos podés tener actos justos en modelos injustos, ¿no? Digo, el modelo Evita es Evita porque hay una Argentina en marcha, hay una Argentina planificada, hay una Argentina donde siempre a veces me hablan del tema del trabajo femenino, ¿no? Y dicen, bueno, pero ¿cómo era la sindicalización de las mujeres en los años 50? No había. ¿Por qué? Porque con un salario era posible resolver el problema de la mantención de una familia. Entonces la mujer podía hacer cosas en su casa. Además, que las tareas de la casa, digamos, eran mayores porque había menos tecnologización del hogar, ¿no? Y además había mayor dedicación a muchas cosas. En fin, otros tiempos. Pero digo, la mujer no participaba de la sindicalización directamente, pero participaba de otras formas, que eran las estructuras de las unidades básicas de la rama femenina, donde no solamente se tomaba mate y se discutía y se hablaba de abstracciones, sino donde se estaba pensando el barrio, donde se decía, bueno, ¿quién vive acá? ¿Quién vive allá? Digamos, se planificaba, como se planificaba el Estado en términos estratégicos, se planificaba la estructura orgánica de los barrios. Entonces, no había un tipo que se muriera de hambre si estaba en un barrio. Porque las mismas mujeres que se daban cuenta que esa persona por ahí había quedado sin trabajo o tenía algún problema, en fin, era capaz de poder asistir a esa persona. O ese chico que por ahí tenía una desgracia a la familia, porque estaba desarrollado de esa manera. Y yo creo que lo que ha mantenido al peronismo después de la muerte de Perón, y no me quiero ir de tema, ha sido justamente esa estructura territorial que pudo montar el peronismo y que fue en realidad la que efectivamente posibilitó la vuelta de Perón después de 17 años de exilio. Porque el peronismo te hacía parte, porque había un lugar donde vos festejabas el cumpleaños de tus hijos, te juntabas a comer el asado el domingo, ibas al club con tu vecino y vivías siempre en el mismo lugar, algo que hoy no sucede. Las ciudades están cada vez más despersonalizadas, uno no conoce al vecino que tiene al lado, hay muy pocas posibilidades de encuentro con el otro, y está todo mediado por la idea de la inseguridad, entonces es muy difícil poder romper esas barreras. Algo que, digamos, por eso digo que lo más interesante para mí de Evita es haber fomentado que la mujer se involucrara en la vida pública, y no en la vida pública liberal de la representatividad meramente, sino en ser agentes de justicia social en cada uno de los lugares. Así como la mujer ejerce la justicia en el hogar, siendo la que sirve la comida, la que compra, la que planifica, la que ordena, bueno, eso trasladado de su virtud, trasladado a la vida política.
Algo que a veces parece que hoy, para poder pertenecer a la política, hay que despojarse de todas esas cosas y de todas esas cosas que uno ha aprendido a lo largo de su vida. Tiene que entrar en una idea tecnócrata bastante vacía y bastante fragmentaria, ¿no? Son especialistas de lo otro, máster en una cosa, máster en otra, pero no son cuadros integrales. O sea, tipos que pueden planificarte o escribirte una ley, pero también pueden resolverte un problema de organización de un ministerio, o te pueden resolver el problema del asado del domingo. Personas integrales. Eso creo yo que se ha roto bastante y nuestra generación no ha sabido recoger eso y ha pensado que para ser político hay que estudiar un montón. Y no es que hay que tener un corazón enorme. La verdad, perfecto, lo has resumido espléndidamente. Erika, te agradezco y te volveré a convocar seguramente para otras cosillas Bueno, de gracias. historia. Bueno, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto, ¿sí? Dale, gracias a todos los que escuchan el mensajero del SAN. Bye bye. Bueno, continuamos. Ahí había algo de Quinto, decía, gracias por el programa, como siempre. Romina Espósito no le avisó el YouTube. Qué mal, YouTube. Beatriz Aguada dice buenas noches, ¿qué tal? Y había algo. Lo que tiene así que es una traición. Lo de Alberto siempre se supo. Bueno, muy bien. ¿Qué era el otro? No sé. Bueno, la banda que creo que venía ahí un poco de por qué lo eligió Alberto, ¿no? Y si hizo una traición. Me parece que no. Creo que lo he comentado ya en algunos programas, pero quería, antes de entrar a la nota con Mignoni, un poco preguntarme a eso. A mí me parece que Cristina eligió de todos los que tenía para elegir el que menos daño le podía hacer. Eh, y creo yo que debido a su situación judicial también, porque eso no lo se puede explayar, eligió al operador, digamos, uno de los operadores del PJ en la corte, amigo de Lorenzetti, que es el señor Alberto Fernández. Entonces, por más que hagan marcha a la corte, sabemos que eso no va a ocurrir. Pero eligió a uno de los operadores ahí porque obviamente las causas, más allá de que estén armadas, toda la movida, al poder real o a los factores de poder de la Argentina y a la embajada sobre todo le conviene tenerla ahí, digamos, siempre en la escalinata de tribunales, no condenada ni nada, pero sí tenerla siempre en un lugar, digamos, expectante a la cárcel, ¿no? Porque le sirve, digamos, al discurso mediático, ¿no? El chorro, es afanado PDI, corrupta, bueno, toda la cantinela, digamos, de cosas que está ahí. Nadie puede soslayar tampoco la gran figura que es Cristina Fernández, ¿no? Más allá que a mí me puede gustar o no en este momento, yo la considero, como dije antes, siempre una gran dirigente, me pareció importante, pero bueno, me parece que hoy tendría que dejar lugar a otras cosas, ¿no? Pero es una opinión, hay gente que en las redes que, bueno, eh, se la, se la lava y está muy bien, qué sé yo. Todo el mundo elige creer en esas cosas. Lo cierto es que estamos acá producto también de una elección de ella, ¿no? De un error, digamos. Alberto es un error de la Matrix, si se quiere, y bueno, y esta señora es la, digamos, de la cuestión. Ahora bien, ¿por qué creo yo que llega ahí? Bueno, llega ahí por un pacto, Alberto Fernández, ¿no? Llega ahí por un pacto que se da, esta es mi interpretación del asunto, y no tengo pruebas, nada, pero intento de que sea por ahí. Un pacto entre la embajada, Clarín, Alberto Fernández y Cristina. Que esto queda roto, digamos, cuando Cristina se da cuenta que la causa judicial no se la iba a solucionar como Alberto lo había prometido, y que, bueno, pues lleva al modelo la continuidad del macrismo, ¿no? Que esto es lo que viene reclamando. Cuando empiezan las cartas uno empieza a ver, digamos, ahí que hay un cumplimiento, no solo del contrato electoral por el cual los depositan el poder a Alberto Fernández y a ella en 2019, sino que además existe, digamos, una rotura del contrato electoral, ¿no? Hoy lo deja manifiesto.
Eh, y nada, me parece que después habrá que ver, eso obviamente no se va a saber nunca, pero en mi opinión, obviamente algo de realidad tenga, supongo. O sea, por lo poco que he averiguado, algo de eso hay. Así que, escúchenme, les voy a pasar la próxima entrevista. No se olviden que ahí abajo tiene el CBU y el Arias para colaborar con el programa, que obviamente se usa para pagar internet cosas, y gastos de teléfono y esas cosas. Y bueno, y como es, lo que voy a traer ahora es el programa es la entrevista que le hice a Marcelo Grignoni. Preste la atención porque en media hora da una clase de geopolítica impecable. 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 Y bueno, los voy a dejar con esa entrevista y ya volvemos. El mensajero del SAR, en esta oportunidad, Marcelo Brignoni. ¿Cómo anda, Marcelo? Analista internacional, obviamente. ¿Qué dice Gustavo? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el SAR? Debe estar transmitiendo muchos mensajes en este mundo convulsionado por estos días. Así es. Marcelo, ¿quién va ganando la guerra para vos? Mira, a mí me parece que depende siempre el formato en el que uno lo vea. Digamos. A mí me parece que claramente la existencia propia de la guerra, más allá de su desarrollo militar, digamos, no hay ningún indicio que indique que en el desarrollo militar de la guerra Rusia está perdiendo posiciones, pero sí lo que me parece que la sola existencia de la guerra determinó para mí el inicio de una etapa histórica que todavía no está suficientemente visibilizada, que me parece que es el fin de la globalización neoliberal que conocimos hasta antes de la guerra. ¿En qué sentido? Básicamente en esta idea de que, aún en el formato del propio gobierno ruso liderado por Vladimir Putin, muchos analistas inclusive lo señalan, digamos, inclusive muchos centros de estudios rusos, sobre todo de la Universidad de Moscú y de la Universidad de San Petersburgo, que tal vez sean los dos lugares donde más se producen ideas que tienen que ver con el desarrollo de formalización de las políticas exteriores del gobierno ruso. Ahí básicamente lo que se vislumbra es que, digamos, aún en el proceso de Putin convivieron dentro del gobierno ruso una especie de dos almas disputando un sentido histórico del proceso político. Una primera alma, el alma más liberal, más prooccidental, que emergió con la perestroika y con la destrucción de la Unión Soviética, y que tuvo tal vez en Yeltsin a su máximo referente, en el sentido de decir, Rusia se incorpora mansamente a Occidente, adquiriendo sus valores, adquiriendo sus conceptos y sin pretender poner en debate lo que Rusia alguna vez fue, ni en su etapa zarista, ni en su etapa soviética. Y otra alma del nacionalismo ruso, que me parece que es la que termina determinando lo que está en discusión ahora y cómo está planteada la situación, que un poco plantea la revisión de Rusia como Estado-nación y Rusia sobre todo como Estado-continente. Rusia no solo es el país más grande del mundo en términos territoriales, sino que es uno de los 3 o 4 países más importantes de la historia de la humanidad. En mi opinión, con Reino Unido, con Alemania, con China, Rusia sería a lo largo de la historia de estos últimos 300, 400 años de la humanidad, uno de los países que lideró el debate sobre el mundo, cómo debía ser el mundo y sobre las características que el mundo tenía. Y sobre todo porque es de los pocos países, a diferencia de, por ejemplo, Reino Unido o a diferencia de Alemania, que terminada la Segunda Guerra Mundial ya no pudieron salir de su estatus cuasi colonial de Estados Unidos, cosa que inclusive se ve ahora con absoluta nitidez. Y en cambio la Federación Rusa y la República Popular China, desde lugares diferentes, no son lo mismo en términos de sus estructuras internas políticos sociales, se plantearon un escenario de alternativa al formato de la globalización neoliberal. Y esto hoy da un salto cualitativo en ese debate, en el sentido de que Rusia se está planteando en los hechos la desconexión de esta globalización neoliberal. Ya no quiere seguir participando mantamente de esta globalización neoliberal, no quiere adoptar como propio los valores del occidente financiero, no quiere adoptar como propio la internacionalización de su economía, el desarrollo de empresas multinacionales de origen extranjero ocupando su mercado interno,
Y en realidad, yo creo que este es el principal error de Occidente. El principal error de Occidente es, en lugar de intentar capturar a Rusia y mantenerla dentro del escenario de pretensión colonial de la globalización neoliberal, expulsarla de esta globalización y, entre comillas, obligarla a volver a su sentido histórico y ponerla en un lugar de un nuevo mundo. O sea, esta idea de el nuevo mundo, que inclusive en un aspecto más fino, hasta incomoda en algún aspecto a China, porque China no tiene la misma visualización en términos de sus élites políticas, de su participación en el mundo globalizado, que la que tiene hoy la Federación Rusa. Pero estamos en el marco donde hoy la Unión Económica Euroasiática va a nuclear a 3.500 millones de habitantes, prácticamente la mitad de la población del mundo, y eso puede ser en sí mismo un mercado, funcionando autónomamente del Occidente y funcionando en un esquema muy parecido, con otras características, ya sin el paradigma marxista-leninista, pero funcionando en un escenario muy parecido al de la Guerra Fría. Un mundo occidental, liberal, transnacional, financiarizado, donde inclusive se empieza a dar ya de manera absolutamente explícita la incapacidad de los Estados-nación de contener las instrucciones geopolíticas de las empresas multinacionales y transnacionales. Hoy los fondos de inversión, los bancos internacionalizados y muchas empresas transnacionales tienen mayor poder y mayor capacidad de acción que muchos Estados nacionales. A los Estados nacionales lo único que todavía le queda, ya no Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene la particularidad de haber cometido tal vez para mí el error más grande en términos de su desarrollo de mediano plazo como potencia unipolar, que es haber entregado a empresas privadas el desarrollo de su estrategia militar de defensa. A mi criterio un error inarreglable ya desde el punto de vista político, cosa que inclusive es señalada por muchísimos analistas geopolíticos militares de Estados Unidos. Scott Ryder tal vez sea el más notable, el más notorio, el más visible, porque aparece en las redes, porque tiene un alto nivel de visibilidad en los medios de comunicación, pero no es distinto a lo que puede decir Garland Nixon, no es distinto a lo que pueden decir un montón de gente propiamente estadounidenses, que no son, digamos, estadounidenses de izquierda, ni tienen ninguna pretensión de ser estadounidenses liberales preocupados por los derechos humanos en el mundo, aún desde una mirada absolutamente imperial, de la tradición imperial en política exterior norteamericana. Los tipos señalan que la idea de sacarle al Estado norteamericano todo tipo de potestad sobre la producción de sus propias estrategias de defensa es una idea que a la larga hace que a Estados Unidos lo conduzcan las empresas militares y las empresas tecnológicas, y que el propio formato de Estados Unidos va a perder cualquier nivel de influencia sobre esa capacidad corporativa, que en realidad es un poco lo que ya estamos viendo hoy. Sí, hoy, digamos, las empresas productores de armas son las que van al Congreso norteamericano con lo que ellos denominan cabilderos. Nosotros denominaríamos lobistas coimeros en nuestro lenguaje un poco más pedestre. Pero básicamente lo que se determina es que van al Congreso para que el Congreso decida invertir millones de dólares en comprar armas para algún conflicto que tiene que ver con la necesidad de que esas empresas vendan las cosas que producen. Y los 33.000 millones que acaba de autorizar exactamente, el Congreso. Ese es el ejemplo más visible y más último, que además claramente no tiene que ver con ninguna estrategia política, porque no es que Estados Unidos se plantea invertir en la compra de elementos, o sea, no es que Estados Unidos compra 33.000 millones de dólares de vacunas de su industria farmacéutica para dárselas al África. ¿Entendés? Aún en la propia interna de la lógica de lobby de la política interna norteamericana, la industria armamentista privatizada es la que tiene mayor capacidad de cooptación, y porque de hecho soy la que conduce y tiene a su servicio la gran mayoría de los congresistas norteamericanos. Genial. ¿No ves ahí un proceso, digamos, porque también hay algunos analistas que dicen que, bueno, en realidad lo que están disputándose entre Rusia, Estados Unidos y China, digamos, es quién conduce la globalización, digamos, ¿no? ¿No lo ves así? No, yo creo que, digamos, que China tiene mucho más necesidades de participar de la globalización que Rusia, por tres razones. Por la autonomía alimenticia, que Rusia no tiene, que China no tiene, perdón, por la autonomía energética que Rusia no tiene, y por la autonomía de agua potable que China no tiene. O sea, Rusia tiene un montón de características objetivas que la benefician en este debate global. Es el país más grande del mundo,
no tiene problema de superpoblación, no tiene problema de escasez de alimentos, no tiene problema de escasez de energía y además es la primera potencia nuclear del mundo para defender estos privilegios. Entonces, a mí me parece que claramente China necesita, en términos políticos, acompañar a Rusia para evitar que se fortalezca Estados Unidos y que Estados Unidos le condicione a China su participación en los mercados del mundo, sobre todo en sus manufacturas de bajo costo, que es hoy lo que sostiene gran parte de la economía china, es la ocupación de mercados extranjeros con manufacturas de bajo costo. Si Estados Unidos trabajara en una situación de restricción de eso, que un poco tuvo que ver con Trump. Si vos te pones a analizar finamente, Trump tenía muchísimo más conflictividades políticas externas con China que con Rusia, porque Trump no veía en Rusia a un competidor. Trump veía en China un competidor que generaba manufacturas a bajo costo, que deterioraba los salarios de la población interna norteamericana, sobre todo de la propia base social electoral republicana, y que en el mediano plazo implicaba que Estados Unidos estuviera sometido a la dependencia de las manufacturas chinas para el desarrollo de sus propias estrategias industriales internas. Entonces, claramente, aunque parezca lo mismo, hoy China, Rusia y Estados Unidos, que son de lejos las tres potencias hegemónicas del mundo, la Unión Europea casi se ha transformado en una colonia estadounidense, más allá de sus intenciones, de sus pretensiones de autonomía y de su chamullo de derechos humanos, digamos, escuchar a los europeos hablar de derechos humanos es lo mismo que escuchar a los caníbales hablar de el sabor de la comida. Hay una sospecha de que están hablando de algo que no se puede mostrar demasiado, porque no hay ningún antecedente que justifique ese discurso. Pero a mí me parece que sí, lo que creo que más allá de cómo sea el resultado de la guerra y de la duración de la guerra, a mí me parece que este mundo donde el G7, digamos Estados Unidos y sus 6 colonias asociadas, determinaban el quehacer global, me parece que es un mundo que ha terminado, y me parece que claramente la posibilidad de Estados Unidos de imponer que los países adopten sanciones contra Rusia, reducir una minoría que solo representa el 18% de la población del mundo, o sea, los países que hoy tienen efectivas y formales sanciones a la Federación Rusa son el 18% de la población, representan el 18% de la población mundial. Eso es la dimensión de cuál es la influencia cierta del poder de dominación norteamericano en el mundo complejo que estamos atravesando. Así es. Una postilla más sobre este tema. ¿Cómo ves el tema de Taiwán, digamos, China y el acuerdo AUKUS, digamos, ¿va a definir ahí también algo o no lo ves así? Mira, el acuerdo AUKUS a mí me parece que fue la primera estrategia externa de los demócratas, que claramente se dieron cuenta, o por lo menos tienen una lógica diferente, digamos, básicamente porque la lógica de Estados Unidos, de los demócratas, está sentada sobre sectores de la economía norteamericana, que digamos, hay una tendencia natural a decir que republicanos y demócratas son iguales, que los yanquis son todo imperialistas. Bueno, ese generalismo berreta, me parece que tiene que tratar de uno hacer un esfuerzo de correr algunas cortinas y tratar de ver un poco más allá. Y en ese ver un poco más allá, digamos, Estados Unidos, los demócratas se asientan hoy centralmente sobre los bancos y sobre las empresas tecnológicas, que es el desarrollo que menor complejidad de contradicción tiene con el desarrollo de la economía china. Porque de hecho, inclusive las empresas de logística internacionales también, o sea, Amazon, Apple y los fondos de inversión son hoy los que tienen mayor relación con China. No son contradictorios con China. De hecho, si vos te pones a analizar un poco, hoy Amazon, que tiene el 75% de su tráfico logístico mundial vinculado a manufacturas chinas, ya no se sabe muy bien si es una empresa norteamericana o es una empresa china con un norteamericano que la dirige. Y en realidad lo mismo sucede con Apple, que tiene el 75% de su producción radicada en factorías y en fábricas de China. Entonces, ¿hasta dónde Apple es norteamericana? ¿Hasta dónde es China? De ahí esta discusión de la necesidad de las empresas tecnológicas, de los bancos y de las empresas vinculadas al desarrollo logístico, de haber apoyado como apoyaron a Biden y de haber combatido como combatieron a Trump. No tiene que ver ni con los derechos humanos, ni con las minorías negras de Baltimore. Esa es una agenda, digamos, que nuestras almas nobles que miran Disney Channel tienen entre sus preferencias, pero en realidad no tiene nada que ver con el debate de lo que se desarrolla hoy en el Estado norteamericano. Y sobre todo, digamos,
en este deep state, en este estado profundo, digamos, que funciona un poco autónomamente y que claramente hoy condiciona mucho la política estadounidense, por esto que charlábamos antes, por el hecho de que Estados Unidos construyó determinados lugares de influencia corporativa privada que hoy impactan fuertemente sobre su propia política interna y sobre todo sobre su política externa. En relación a lo que vos señalabas antes, a mí me parece que claramente hay una situación de debate de cómo va a ser esto, y si bien yo creo que en buena medida a China la preocupa que la globalización que conocimos desaparezca, porque gran parte de los planes chinos 2050 están, y como vos muy bien señalabas, no en discutir los criterios y el formato de la globalización, sino en tratar de hegemonizarla tal cual está. Cosa que tampoco me parece sencilla, porque en realidad China va a tener que, digamos, en lo interno China puede tener un control estatal de su economía, pero en lo global no da la impresión que eso tenga la misma sencillez de desarrollo. O sea, una cosa es que China en su territorio domine las empresas capitalistas y que el Estado chino y el poder político chino obligue a que esas empresas capitalistas tengan control y participación estatal, y otra cosa diferente de que China pueda hacer eso en Connecticut, en Baltimore, en Edimburgo o en Berlín. No me parece que tenga la misma sencillez, y me parece que en ese sentido el capitalismo globalizado occidental de raíz financiera anglosajona tiene todavía batallas que dar frente a esta pretensión de China, y me parece que esto es un poco lo que Rusia también anticipa. Como que Rusia le dice a los chinos, miren muchachos, si no tenemos una situación de hegemonía política y un mundo multipolar explícito, no hay ninguna posibilidad de que ustedes conduzcan ni esta globalización ni ninguna otra. Entonces me parece que hay un nivel de complementariedad entre Rusia y China que es casi inexorable para ambos. Rusia necesita la alianza de China para abastecer parte de su mercado interno con manufacturas que ya no va a poder obtener en Occidente, y China necesita, entre comillas, la protección nuclear de Rusia para poder discutir en el mundo global cómo entran sus mercancías a los mercados occidentales. Yo creo que este es el escenario que estoy viendo. Yo no veo que esto esté muy desarrollado en el marco de las ideas que uno lee en el debate de lo que está pasando, pero a mí me parece, Gustavo, que es por acá. Llevo un poco a 2 domingos atrás, elecciones en Francia, Macron, Le Pen. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? A lo que Mira, viste ahí. a mí las dos centrales me parece de que digamos, hay un reemerger del nacionalismo francés. El nacionalismo francés no pensado en términos de derechas o de izquierdas, que yo creo que eso es una cosa, digamos, yo siempre hablo de algo que discutí hace mucho cuando era más joven que ahora. Yo hablaba de un peronismo premonitorio, que es una categoría que nunca la pude terminar de desarrollar. Pero cuando vos ves hoy el debate de Europa, claramente el debate de Europa ya hace mucho que dejó de ser entre izquierdas y derechas. Hoy el debate de Europa es entre aquellos que se plantean una soberanía de los estados nacionales europeas, aún en un acuerdo territorial extenso, como la Unión Europea, y aquellos que solamente tienen como único interés someterse al diseño geopolítico anglosajón de Estados Unidos e Inglaterra y llevar adelante una política de acompañamiento dócil de las decisiones que se tomen. En este marco, me parece que es analizable la idea de Francia, donde, digamos, un poco la discusión no es izquierda o derecha. Si bien es cierto que Francia tiene una característica, felizmente para mí, para el pueblo francés, que gran parte de la izquierda francesa se dio cuenta que ya la discusión no era izquierda o derecha, sino que la discusión era soberanía o sumisión, liberación o dependencia. La vieja consigna del peronismo es lo que hoy atraviesa el debate en Europa y es lo que básicamente atraviesa el debate en Francia. Cuando vos desagregás el voto de la primera vuelta, lo primero que vos ves ahí es que el 54% de la gente votó por propuestas políticas que explícitamente planteaban su salida de la OTAN. Tanto Mélenchon como Le Pen, como Zemmour, como el PC francés, que entre las cuatro sacaron el 54% de los votos en primera vuelta, todos plantearon su salida de la OTAN. Cuando vos ves la segunda vuelta, a la que, paradójicamente, Marine Le Pen entra absolutamente de casualidad por solo 400.000 votos, por sobre la Unión Popular de Jean-Luc Mélenchon, que hizo una elección formidable, la más importante de la izquierda desde Mitterrand, obteniendo el 22% de los votos. Básicamente pues también una transformación, porque Mitterrand fue, digamos, Mélenchon fue el primero que vio desde la izquierda francesa tradicional que esta discusión izquierda-derecha estaba terminada.
Y si vos te pones, empieza a discutir y empieza a poner en debate una idea del pueblo francés en una propuesta política que se llama la Casa en Común, que claramente ya no tiene que ver con esta idea clasista más tradicional de la izquierda francesa, en algún aspecto de la izquierda liberal, y empieza a tener una idea de puntos de contacto discursivos históricos, aún con tipos que no tienen nada que ver con la izquierda francesa, como De Gaulle, aún con tipos que no tienen nada que ver con la izquierda francesa, como Chirac, y rememorando sobre todo el perfil más nacionalista de Mitterrand. A diferencia de muchos de los tipos de la izquierda francesa, que vienen de un testimonialismo marginal, Mélenchon tiene muchos puntos de contacto con Kirchner, aunque esto parezca medio delirante, uno que lo ha estudiado. Kirchner no era un hombre proveniente de la izquierda que generó en Argentina un gobierno de la izquierda. Kirchner era un disidente del peronismo de derecha y que como tal se planteó un reverdecer de las ideas más combativas del peronismo histórico y las puso en marcha. Y Mitterrand es un disidente del socialismo. No es un hombre proveniente de la izquierda, es un tipo que cuando el socialismo de Francia tras la muerte de Mitterrand se transforma en neoliberal, él dice yo hasta acá llegué, esto no puede ser, y se pone a armar otra cosa, que va mutando, que primero fue el partido de Gauche, el partido de izquierda, que después fue Francia Insumisa, y que después hoy es la Unión Popular, donde él utiliza la elección presidencial casi como una interna abierta, y donde se impone claramente, con el 22% de los votos, contra el 8% de los verdes, contra el 3% de los comunistas y contra el 1.7% del Partido Socialista. O sea, el grueso de la base social electoral socialista que tiene colgado el cuadro de Mitterrand en su casa, lo votó Mélenchon, no a su orgánica partidaria. Producto de esto, ¿qué es lo primero que uno lee de la elección que consagra a Macron presidente? Lo primero que lee y que lee Mélenchon es que a Macron solamente lo votan los ricos y los viejos. Macron solamente gana en el electorado mayor de 60 años, pierde en todas las demás categorías, pierde por 20 puntos en el electorado menor de 30 años contra Marine Le Pen. Pierde en los sectores trabajadores y pierde en todo el interior de Francia, en las ciudades industriales de Francia, como Lyon, como Lille, como la propia Clermont. Clermont, para quien no lo conoce Francia, Clermont es la sede mundial de Michelin, la fábrica de neumáticos. Entonces esos lugares gana Le Pen, los trabajadores y los jóvenes votan a Le Pen. Entonces, de eso, ¿qué es lo primero que surge? Lo primero que surge es que claramente Macron tiene un techo que en ningún caso puede superar el 30% del mundo real de Francia. Básicamente vinculado a las estructuras de servicio que le dan servicio a los ricos y básicamente a los ricos y a los viejos, que lo que en Francia se denomina los pensionados de élite. Eso es lo que le queda a Macron. Mélenchon sabe que el votante de Le Pen no tiene posibilidades de que Le Pen sea primera ministra, arma una jugada a mi criterio genial desde el punto de vista político, enmarcada en las posibilidades que da la Constitución francesa. La Constitución francesa, que es una constitución parlamentaria, le otorga el gobierno al primer ministro, que es aquel que es electo con la mayoría del Parlamento, y no al presidente. El presidente cumple funciones institucionales, en muchos casos ornamentales. Lo que pasa es que cuando el primer ministro no es de cohabitación se denomina cuando el primer ministro no es del mismo partido que el presidente, cosa que ya sucedió en Francia varias veces. El presidente es el que lleva adelante el gobierno porque el primer ministro es un tipo o una señora que cumple las órdenes del presidente. Ahora, cuando el primer ministro es de otro partido, el gobierno es del primer ministro y el presidente cumple casi funciones ornamentales. Porque es una especie de semipresencialismo, ¿no? Una cosa... No, el presidente tiene una serie de responsabilidades, pero el gobierno lo lleva adelante el primer ministro porque Francia es un régimen parlamentario, no es un régimen ejecutivo como la Argentina. ¿Entendés? Entonces, digamos, habitualmente no hay mucho, hay solamente 3 o 4 antecedentes de cohabitación. Ahora, lo que ve muy lúcidamente Mélenchon es decir, toda esta gente que está en contra de Macron y que estuvo tan en contra de Macron que aún estuvo dispuesta a votar a Le Pen con tal que no fuera Macron, nos tiene que votar a nosotros porque nosotros somos los únicos que podemos armar un gobierno que evite que Macron haga el ajuste que quiere hacer en Francia. Entonces, por ejemplo, un solo ejemplo te doy. Mientras Macron dice que él va a llevar la edad jubilatoria a 67 años, Mélenchon dice que la va a dejar en 60. Y si el primer ministro es Mélenchon, Macron se va a tener que fumar que sea en 60, porque lo va a decidir el gobierno. Entonces,
Entonces, la ¿Lo ves como estrategia primer de ministro? Melenchón, que ¿Lo ves no es como... que él se plantea ser primer ministro, él se plantea construir una mayoría parlamentaria con la Unión Popular, a la que se sumaron hoy el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Movimiento Verde, lo cual, si vos haces una lectura matemática, que nunca se puede hacer en política, pero si vos haces una lectura matemática de la sumatoria de esas cuatro fuerzas, el piso sobre el que arranca la Unión Popular es del 36%. Si vos lo ponés en sumatoria de lo que fue la primera vuelta de la elección presidencial. Más la expectativa que genera algo que ya no es una opción testimonial, sino que es una opción de poder real, y es la única opción de poder real que se plantea condicionar, contener y combatir el ajuste que se plantea Macron. Con lo cual, mi opinión es que hay posibilidades ciertas de que la Unión Popular obtenga una mayoría parlamentaria en la Asamblea Popular Francesa, que sería una especie de, salvando las distancias del Congreso, como el Congreso argentino, que es donde se elige al primer ministro, y obviamente los acuerdos que se firmaron entre ayer y hoy en Francia. Nosotros estamos grabando un día miércoles, que si no recuerdo mal, el 5 de mayo. Esos acuerdos que se firmaron ayer, me parece que, digamos, claramente son acuerdos que el punto 1 del acuerdo es apoyar la candidatura de Jean-Luc Mélenchon a primer ministro si la cantidad de diputados que van en esa lista obtienen mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. Genial, Marce, la verdad, impecable lo tuyo. Gracias y nos encontramos la próxima. ¿Sabes qué? La próxima quiero convocarte para hablar de América Latina. ¿Cómo estás viendo los procesos, bueno, en Chile, en Colombia, que viene la elección, Brasil, Ecuador? Como anticipo, hay dos grandes debates que dar. El primero es si la discusión es populismo o progresismo. Y yo creo que hay un alma progresista liberal de origen Winca, como dirían los muchachos de la Patagonia, que me parece que puede significar un nivel de frustración que termine poniendo en riesgo la propia esencia histórica del movimiento popular latinoamericano. En ese sentido, yo creo que el faro en esta etapa es el gobierno de Bolivia y es el gobierno de México, que me parece que hoy son los dos que expresan con mayor nitidez este alma populista latinoamericana revolucionaria histórica. Y me parece que aún en los demás países donde hay gobiernos, entre comillas, vinculados a movimientos populares o movimientos progresistas, persisten niveles internos de confusión que me parece que pueden generar problemas en el corto plazo. Lo estamos viendo en Chile, donde un gobierno que hace un mes y medio que asumió no pudo llevar adelante ninguna de sus promesas electorales y está cayendo como un piano el nivel de popularidad del presidente Boric en todas las encuestas que se conocen. Pero lo dejamos para la próxima. Lo dejo para un par de semanas y te vuelvo a retomar ese tema porque me parece interesante. Nosotros hablamos mucho, obviamente, de la guerra y esas cosas, nos interesa toda la geopolítica, pero no le presto mucha atención a lo que pasa en América y quiero... Por más que algunos crean que bajamos de los barcos, nuestra casa es América Latina. Así es, Marce. Te mando un abrazo, gracias. Abrazos a vos, Gustavo. Saludo a toda la gente que mira El Mensajero del Zar y que lo siga mirando, que es algo que vale la pena ver. Abrazo grande para todos y abrazo grande para todas. Marce. Bueno, retornamos ya para saludar. Gracias a todos los que están ahí. Está Pablo, Julio, Romina, bueno, andan todos por ahí. Kinju, Beatriz Aguada la saludé, así que bueno, nada. Muy interesante la charla con Marcelo. Voy a retomar el tema de América Latina, me parece interesantísimo, porque están pasando cosas. Aparentemente, muchos están planteando, digamos, que va muy bien a Lula de las encuestas. Yo tengo mi duda, me parece que va a ser una elección bastante reñida y la verdad lo veo complejo. Lo veo complejo, no sé si va a ganar Lula, pero hay unos que piensan, digamos, que ya como que ya la tiene ganada, ¿no? Aparece en la revista Time dando declaraciones que yo y Bolsonaro viene subiendo las encuestas. Bolsonaro, creo que lo he hablado con Marcelo Ramírez en el programa que tenemos en Ansia TV, donde yo le decía que Bolsonaro llegó, digamos, los primeros 2 años estuvo medio
digamos, como conociendo la botonera, digamos, de una, de la primera magistratura de Brasil, que es un país de la octava economía del mundo, y me parece que una vez que le casó la botonera, tuvo algunas, creo yo, algunas cosas interesantes, ¿no? Empezó en aquel momento, ¿se acuerdan cuando le querían comprar la Amazonía y se paró de mano? Dijo, no, que la Amazonía, el Amazonas no es, digamos, del mundo, es de Brasil. Ahí empezó, digamos, un giro. Después, cuando hizo la oficina del FMI, bueno, lo que hizo la pandemia, ¿no? A pesar de todo lo que se le pueda criticar, el tema de la vacunación y de la gripecina, que yo, lo cierto es que sostuvo económicamente con un IFE eh, a gran parte de la población, digamos, la verdad ha tenido políticas. Después, obviamente, hay que sacarlo payasesco y saber peinar un poco lo que sucedió, su alianza con Rusia, su pertenencia a los BRICS y la invitación a Argentina a participar del Banco de Desarrollo de los BRICS. India le abre, después eso redunda, digamos, en India ofreciendo a la Argentina incorporarse a los BRICS, pero bueno, ya sabemos lo que es este gobierno baba que tenemos, que no lo va a hacer. Pero hay que pegarle ahí una mirada a lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Ecuador, bueno, Ecuador con la derecha, recibido por Alberto Fernández, el banquero neoliberal Lazo, el cual Alberto Fernández estaba muy contento con él. Eh, lo que pasa en Bolivia me parece muy interesante. Los últimos meses, el último año de AMLO me parece muy bueno también. Y bueno, lo que está ocurriendo, ¿no?, en América Central, con Noriega, con lo que está ocurriendo también en Perú. Hay algo ahí para mirar interesante y Venezuela, obviamente. Y lo que pasa en Chile, ¿no? Me parece procesos muy significativos que me parece que hay que abordar. Lo tengo pendiente, así que en la próxima vez que aparezca Marcelo seguramente voy a estar abordando eso. Una cosita de Rusia. Bueno, nada, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí. Y nada, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana, pásenlo con su familia y mañana a festejar el cumpleaños de Vita, ¿sí? Porque no veo que haya festejo por ningún lado, que no haya ningún acto. Pero bueno, no importa. Acá del corazón, vamos a festejar. Nos vemos el próximo viernes. Adiós y que tengan un